Explicación de las derivadas o de las razones de cambio. En este problema es el problema número 83 del libro de cálculo de Luis Leito, la edición séptima, página 195. Dice, un embudo de forma cónica tiene un diámetro de 10 pulgadas en la parte superior y 8 pulgadas de profundidad. Nos están dando entonces las medidas geométricas del embudo. El agua entra al embudo a una tasa de 12 pulgadas cúbicas sobre segundo, ¿verdad? ¿Qué representa ese valor? Representa un caudal, ¿verdad? Pero a la vez representa una tasa de variación de una cantidad respecto a otra cantidad. Entonces, cuando nosotros vemos una tasa de variación entre dos cantidades, estamos en presencia de una derivada, ¿verdad? Entonces vemos que son 12 pulgadas cúbicas sobre segundo lo que ingresa al embudo, ¿verdad? Y sale de él a una tasa de 4 pulgadas cúbicas sobre segundo. O sea que hay un caudal que entra y un caudal que sale. Dice qué tan rápido se eleva la superficie del agua. ¿Cómo sabemos que se eleva la superficie del agua? Porque es mayor el caudal que entra que el caudal que sale. Y dice, cuando esta tiene una profundidad de 5 pulgadas, ¿verdad? Entonces, cuando hay 5 pulgadas de profundidad, nos piden la rapidez instantánea, en ese instante, perdón, ¿verdad? Valga la redundancia, en ese instante, en la rapidez de elevación de la superficie del agua. Ok, entonces, estando claro de lo que nos están planteando, pues procedemos a resolver el ejercicio. Ok, veamos el comportamiento de los caudales de agua. Vamos a llamar a este caudal de aporte, ¿verdad? Que es el caudal pues, que aporta a que el nivel del agua suba. Entonces, ese caudal de aporte va a depender del caudal de entrada y del caudal de salida. Entonces, el caudal de aporte, que le llamamos para resolver el problema caudal de aporte, sería el caudal de entrada menos el caudal de salida. En este caso sería 12 pulgadas cúbicas sobre segundo menos 4 pulgadas cúbicas sobre segundo. Entonces, de esa forma nos queda un caudal, ¿verdad? Un solo caudal. En este caso, pues sería 8 pulgadas cúbicas sobre segundo. Lo hacemos de esta forma, de una forma práctica, ¿verdad? Y de modo de simplificar el problema. Ok, entonces asumamos que trabajamos solamente con el caudal de 8 pulgadas cúbicas sobre segundo. Perfecto, entonces vamos a calcular la derivada de h respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Necesitamos una expresión que relacione la altura del nivel del agua, ¿verdad? Que relacione esa altura del nivel del agua y relacione el volumen, ¿verdad? El volumen. Entonces, ¿por qué el volumen? Porque del volumen vamos a derivar dicho volumen y la derivada de ese volumen, pues ya lo tenemos, que es 8 pulgadas sobre segundo. Por lo tanto, necesitamos el volumen porque de ahí parte ese valor, ¿verdad? Entonces necesitamos esa expresión que relacione el volumen y la altura del nivel del agua. Ok, excelente. Entonces la expresión matemática que relaciona estas dos cantidades, pues es la ecuación del volumen del cono. ¿Verdad? ¿Del cono de qué? No del cono tanto, ¿verdad? Del recipiente, sino del cono del líquido, ¿verdad? Porque el líquido es un cono, ¿verdad? O toma la forma del recipiente. Entonces vamos a centrarnos en el líquido. Ok. De esa forma escribimos la ecuación volumen igual a 1/3 de pi r cuadrado por h, ¿verdad? Siempre centrándonos, ¿verdad? En el líquido, ¿verdad? Entonces nos centramos en ese líquido. Ok, ¿verdad? Entonces ahí vemos que se nos forma un cono, ¿verdad? Y seguimos planteando el problema. Nosotros podemos aplicar la derivada a esa expresión, ¿verdad? Si nosotros aplicamos derivada, pues entonces nos quedaría en este caso la derivada del volumen,
sería derivada de volumen respecto al tiempo, pues va a ser igual. Nosotros podemos observar que ese valor es constante, pero tenemos acá dos variables. ¿Por qué son variables? Porque esos dos valores varían respecto al tiempo. Entre más tiempo transcurra, la h ya no es la misma, ¿verdad? Ya no tiene el mismo valor, ¿verdad? En un tiempo, por decirlo así, de un segundo a un tiempo de 5 segundos, ¿verdad? Entonces h va variando. R, que es R en este caso, pues sería la distancia desde acá hasta acá. Ese valor de R, del radio del líquido, ¿verdad? Ese valor también varía respecto al tiempo. Entonces lo que nos conviene acá antes de derivar es quitar R, pues. Quitar R y dejar R en función de H. Ok, la única forma en la que nosotros podemos hacer eso es formando un triángulo, ¿verdad? Nosotros vemos acá este triángulo, pero también está el otro triángulo del recipiente, ¿verdad? Entonces podemos ver que se relacionan dos triángulos, uno pequeño y uno más grande, ¿verdad? El del recipiente. El triángulo del líquido, ¿verdad? Viendo de forma de perfil, ¿verdad? El triángulo que forma el líquido y el triángulo del recipiente, ¿verdad? No, si nosotros logramos relacionar esas dos figuras, podemos, ¿verdad?, dejar R en función de H, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En esta figura, nosotros expresamos, ¿verdad?, lo que acabamos de explicar, ¿verdad?, los dos triángulos, ¿verdad?, el triángulo que forma el líquido y el triángulo rojo, que es el triángulo que forma el recipiente, ¿verdad? Viéndolo de perfil, ¿verdad? Asumiendo que estamos observando un corte, ¿verdad?, de ese recipiente, pero solo tomando una parte, ¿verdad? Nada más. Entonces, ¿qué datos conocemos de acá, ¿verdad? ¿Qué datos nosotros conocemos? Conocemos este valor de acá a acá. ¿Cuánto es ese valor? Son 5 pulgadas. Conocemos ese valor, 5 pulgadas. ¿Qué más conocemos? Conocemos este valor de acá, que es 8 pulgadas, ¿verdad? Conocemos ese, ¿verdad? 8 pulgadas. ¿Qué otro valor conocemos? Este radio de acá, pues es variable, y esta altura de acá es variable. Entonces hagamos una relación y decimos lo siguiente. R es AH como R mayúscula, que es 5, ¿verdad?, es a 8. Perfecto. De acá, esta H de acá pasa a multiplicar al otro lado, al otro extremo. Entonces nos quedaría R sería 5 octavos de H. Y de esta forma hemos determinado R en función de H. Entonces, en esta expresión acá, vamos a sustituir, en vez de R, pues vamos a poner 5 octavos de H. Perfecto, entonces ya hemos sustituido R en la ecuación de volumen. Excelente, excelente. Entonces vemos acá pues el resultado. Ahí vemos ya el volumen del líquido en función de H. Excelente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver, bueno, y con esa ecuación podemos determinar el volumen, ¿verdad? Solo le ingresamos valor de H y nos va dando volúmenes, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Ok, pero lo que nos piden no es un volumen. Lo que nos piden es la velocidad instantánea de la superficie del agua en un determinado momento, ¿verdad? ¿Con qué velocidad? ¿Verdad? Eso es lo que nos están pidiendo, la velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es a plantear, ¿qué cosa? La derivada.
vamos a derivar el volumen respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces sabemos, ¿verdad?, que en este caso pues la variación de volumen sería este valor, ¿verdad? Eso es lo que está ocasionando la variación del volumen del líquido, ¿verdad? Ese caudal. Perfecto. Entonces vamos a proceder. Perfecto. De esta forma hemos derivado la ecuación del volumen que está en función de h, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en la ecuación del volumen, este valor es constante. Ese valor es una constante, ¿verdad? Entonces, lo que nos quedaría, pues, es derivar h al cubo. Y ese 3 pasa a multiplicar, ¿verdad? Ahí lo podemos observar. Y bueno, ¿verdad? Escribimos la constante, ¿verdad? Que es este valor que dijimos que es constante. Y este exponente pues se le resta 1, pero aplicando la regla de la cadena, pues multiplicado por la derivada de h respecto al tiempo. Esto que está acá es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? La velocidad o la tasa de variación de la altura respecto al tiempo en un instante, ¿verdad? O una velocidad instantánea, ¿verdad? Una velocidad instantánea de la superficie del agua. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda, muchachos? Solamente sustituir. Ok, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, esto que está acá es un valor constante. H, ¿qué es H, profesor? H es una altura, no es una velocidad, es una altura, ¿verdad? Es una distancia, ¿verdad? Entonces, esa H, pues el problema me está diciendo qué tan rápido se eleva la superficie del agua cuando ésta tiene una profundidad de 5 pulgadas. Entonces ahí tenemos la H, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahí en vez de H ponemos 5 pulgadas y despejamos lo que nos está pidiendo el problema. Profesor, ¿y la derivada de B respecto al tiempo? Pues esa derivada es la variación del volumen. La variación del volumen es este valor que está acá. Excelente, entonces vamos a sustituir y a resolver el problema. Ahí hemos sustituido los valores 8, ¿verdad? Que es 8 pulgadas cúbicas sobre segundo. El 3, ver esa constante. Y h, que es 5, ¿verdad? Entonces resolvamos, despejemos de h pasando todo esto a dividir al 8, ¿verdad? Nos queda de esa forma. El 5 cuadrado es 25. Y ahora pues resolvemos el denominador y después hacemos la división. Perfecto, entonces en el denominador multiplicamos 3 por 25 por 3.1416 por 25, eso lo dividimos entre 192, estamos hablando del denominador nada más, nos da 30.6796. Dividimos 8 entre ese valor y obtenemos la derivada, ¿verdad? O la tasa de variación de la superficie. Perfecto, entonces hemos encontrado la velocidad con la que la superficie del agua va ascendiendo y es de 0.26 pulgadas sobre segundo en ese instante, ¿verdad? Cuando h o la altura del líquido es de 5 pulgadas. ¿Qué les parece? Bueno, a medida que aumente la altura del líquido, por lógica, pues tiene que disminuir esa velocidad. Pues vamos a asumir, bueno, ya esto es aparte del problema. Por curiosidad vamos a ver, ¿verdad? Qué velocidad hay en 8 pulgadas, ¿verdad? Cuando ya se llena totalmente la superficie o el embudo, ¿verdad? ¿Con qué velocidad llega al tope, ¿verdad? En la superficie? Vamos a sustituir. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, en ese caso es simple, ¿verdad? Pues donde está el 5, vamos a poner 8, ¿verdad? Eso sería más que todo. Y bueno, sería en este caso donde está el 25, pues poner 64, ¿verdad? Porque 8 al cuadrado es 64. Resolvemos y nos va a dar, ¿verdad? Otro valor. Ok, ¿verdad? Entonces, si h es igual a 8 pulgadas, pues entonces, pues tenemos esta expresión. Y ¿de dónde hemos sacado esa expresión? Repito, ¿verdad? Pues de esta expresión, ¿verdad?
Perfecto, entonces en vez de 5, pues ponemos 8 y 8 al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué es al cuadrado? Porque aquí en esa ecuación dice que es al cuadrado. Entonces, este sería 8 al cuadrado 64, ¿verdad? Este 8 de acá, pues es el 8 que está ahí, ¿verdad? ¿De dónde viene ese 8? Ese 8 viene de ahí, del caudal, ¿verdad? Del caudal que aporta, ¿verdad? Al sistema. Perfecto, resolvamos eso y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar una velocidad menor. Excelente, entonces hemos determinado la velocidad. Mire qué interesante la velocidad con que el líquido, ¿verdad? Llegó al llenar, ¿verdad? Al llenar el cono, ¿verdad? Llega con una velocidad de 0.10 pulgadas sobre segundo, o sea, disminuyó, ¿verdad? La velocidad. Ok, la velocidad de ascenso instantánea. Perfecto, muchachos, denos like, por favor, ¿verdad? Apóyennos, suscríbanse para nosotros seguirnos motivando, ¿verdad? Y seguir explicando, ¿verdad? Nuevos problemas, nuevos temas de cálculo, de estática, de resistencia de materiales. Vamos a empezar, ¿verdad? Si Dios lo permite pronto, a subir de resistencia de materiales, de dinámica, usando pues el método de explicación característico, ¿verdad? De nosotros. Ok.